Muy bien, continuamos con el material de apoyo sobre un punto del cuerpo del sermón. Mi nombre es Manrique Salazar y continúo con la lección sobre cómo estructurar un sermón, sobre el curso que estamos dando de proclamación bíblica desde el Antiguo Testamento. Siempre sobre el material de apoyo. Ahora vamos, entonces lo enunciamos, lo validamos, lo explicamos, lo ilustramos y ahora lo aplicamos. Lo hacemos en cada punto, idea primaria o parte primaria del cuerpo del sermón. Cuando vamos a aplicar, lo que tenemos que recordarnos es de dos cosas. Uno, necesitamos personalizar, expresar el llamado de Dios para una audiencia específica en modo presente. Segundo, tenemos que ser concretos. Hay que concretar para qué dimos la idea en el punto. Entonces, hay que ser específicos acerca de la expectativa que Dios tiene sobre la audiencia. Si lo que dice el primer punto, basado en el ejemplo que he venido dando, es sobre seguridad de consolación en medio de toda aflicción, ¿qué expectativa tiene Dios? Produzca eso en las personas que lo están escuchando. Y esa es pues tu aplicación. Una aplicación que a veces uso en ese punto es decir algo, entonces mis hermanos y mis hermanas, el Señor no nos promete que no vamos a sufrir, pero nos promete en este punto que si hemos de sufrir, tenemos promesa y seguridad de consolación completa en medio de no importa qué tipo de tribulación. Quiero que te recuerdes, en medio de la prueba, que Dios te ama y consolación segura tienes en medio de esa aflicción. Es una aplicación. ¿Qué expectativa Dios tiene? Genera ese enunciado sobre las personas, que suba la seguridad de confianza y fe en el Señor en medio de la aflicción. Esa es una manera de presentarlo. Muy bien. La aplicación, al final del sermón, las personas deben de poder responder a estas preguntas con una aplicación. ¿De qué estaba hablando el predicador? Ahora entiendo por qué es importante hablar sobre ese tema. Segundo, ¿qué impacto hace o debería hacer sobre mi vida? Ya entendí cómo impacta esto, ahora cómo voy a practicar las cosas, cómo voy a enfrentar las pruebas, por ejemplo. Ahora, ¿qué hago con el llamado de Dios en este sermón? ¿A qué me está llamando a mí? Sí, la semana pasada me pasó tal y mira cómo reaccioné. Qué poca fe, yo tengo que tener más fe. ¿Verdad? Es una posible ilustración. Hay dos tipos de aplicación. Hay aplicaciones que lo que hacen es generar una tensión, que más bien utilizan la tensión y la complicación de un cristiano para poder llevar a la práctica ese concepto que se les ha dado. Entonces lo que hace es aliviar tensiones de necesidades espirituales, lo que hace es aliviar tensiones de necesidades intelectuales o filosóficas o teológicas, emocionales, físicas, de sobrevivencia. Por otro lado, ayuda a presentar una posible solución o una resolución a una tensión que está viviendo. Entonces por eso son muy importantes las aplicaciones. Las aplicaciones, úsalas en el terreno de la vida cotidiana para que sean más correspondientes y aplicables con la vida de las personas de la audiencia que tienes. Que tengan que ver con la vida personal, la vida del hogar, trabajo, estudio, iglesia, comunidad. Analiza la audiencia, qué cosas en común tienes tú y de esa audiencia. Y del marco de ese tipo de ilustraciones puedes buscar. Aplicación en las avenidas de la vida. ¿Cómo debe afectar nuestras vidas mi punto? ¿Cómo luce practicándose en mi vida el punto? Entonces puede que vaya a afectar una actitud completa, que vaya a afectar el conocimiento que tienen las personas sobre la palabra de Dios, pueda que afecte el comportamiento de las personas y los invite a cambiarlo. Podemos buscar que las relaciones cambien, haya perdón, sometimiento, respeto, que se promocione liderar bien a las otras personas, pueda impactar o afectar las motivaciones de las personas, los valores y las prioridades, incluso pueda que quiera impactar
hacer una aplicación que aplique al cambio del carácter de las personas. Duane Lifting nos hace una serie de preguntas que nos ayudan a responder a cómo encontrar aplicaciones. Entonces nos dice, ¿qué diferencia debería esta verdad hacer en la vida de los oyentes? ¿Por qué Dios quería que supieran esto? ¿Cómo es que esta verdad aplica a mis oyentes? Piense sobre situaciones específicas en que los pensamientos y acciones de sus oyentes deberían verse afectados por esta verdad. Espero que esto ayude un poquito más. Ahora hablemos de las transiciones. Si mi cuerpo del sermón está formado por 3 partes, es importante que lo que una parte de la otra, ahora cada parte va a tener su material de apoyo, no sea algo como punto 1, ahora punto 2, y por último, gente, mi punto 3. No. Puedes perfectamente empezar con que el texto lo que nos está invitando primero es, luego puedo generar una transición entre punto y punto, y luego otra transición entre punto y punto, para que usted no tenga que decir cosas como esa. Entonces, las transiciones relacionan cada parte del bosquejo al tema o la sección previa. Logran fluidez de pensamiento y de entendimiento. Construyen puentes entre las partes y movimientos del sermón. Garantizan la unidad, el orden y el progreso del sermón. Hay tipos de transiciones. Puede ser usar frases de transición, pueden usar puntos de transición o pueden usar transiciones físicas. A veces una transición física es colocarse en una parte de donde estás. Cuando la persona siente que usted se trasladó y cuando terminó trasladándose. Para comenzar, luego, por último. Puede ser una posición y te cambias de lugar. Puede ser algo tan sencillo como eso. Pero al mismo tiempo puedes usar frases de transición. Estas son conclusiones, frases. Pero también puedes usar puntos de transición cronológicamente. Primero, segundo, tercero. Pudieses perfectamente utilizar preguntas. Cuando ya tienes definidas las 3 partes, la voy a tal vez dibujarte. Cuando ya tienes definidas las partes de tu sermón, puedes perfectamente, sabiendo los títulos y las explicaciones de cada parte, generar una pregunta o una frase que te lleve a la siguiente. Una pregunta que te meta en el primer punto y una que te saque del último punto. Entonces, por ejemplo, si en nuestro texto que hemos venido estudiando de 2 Corintios, en cuanto a la promesa de consolación en toda aflicción, entonces, ¿qué nos promete Dios? ¿Para qué nos prometió esto? La segunda tiene que ver con propósito. ¿Qué logra esto? Una esperanza firme. ¿Verdad? Doy la promesa, el propósito de las pruebas o el propósito de la entrega de la consolación, ¿verdad? Lo que producen las personas. Entonces, en lugar de decir la primera idea, la segunda idea, la tercera idea, ¿qué nos promete Pablo? Que en toda aflicción tenemos seguridad de consolación. Lanzo todo el material de apoyo. Ahora, ¿para qué Pablo? ¿Para qué el Señor nos promete seguridad de consolación? Entonces, porque la consolación tiene propósito de poder llevar consolación a otros. Para terminar, ¿qué logra esta promesa con propósito? Que se torne en una completa esperanza, el que en toda aflicción recibiremos consolación. Muy bien, esas son las transiciones y espero que eso haya sido un buen ejemplo. Por último, la conclusión. La conclusión es el tercer movimiento del sermón, muy importante también. Aquí es donde cierras. Si fuese un sermón inductivo, aquí es donde estás llenando, por primera vez presentando el PCS. Entonces completa el sermón, podría contener aplicación, repasa la PCS una vez más, ¿verdad? Reenfoca los pensamientos de la audiencia, invita a la obediencia,
El sermón debe de alcanzar su clímax allí. Algunos la preparan justo después de la PCS y del puente propósito. Vean lo que dice don Harold Robinson. Un piloto experimentado sabe que aterrizar un avión demanda mucha concentración, por lo que un predicador hábil entiende que las conclusiones requieren una preparación adecuada. Como piloto hábil, él debe saber dónde un sermón debe de aterrizar. Debo de poder demostrar que el propósito se logró en esa sección de conclusión. De que ve por qué era necesario lograr este propósito hoy en ustedes, para que genere unidad completa y cierre de manera completa. Debe de evidenciar cohesión entre las partes del sermón. Si lo que tengo aquí es mi conclusión, y si lo que tengo aquí es mi introducción, de mi introducción puedo conectar que se logró el propósito del sermón, y aquí aterrizo el avión, entrego finalmente y cierro mi sermón. Tiene que tener cohesión, tiene que tener resolución, debe poder haber logrado algo, mínimo el propósito que estaba en la introducción. La conclusión tiene un objetivo, y ese objetivo es, ¿saben qué es? Concluir. Por cierto, mis hermanos, si dice para concluir, si usted ya dice para terminar, termine. No diga 3 veces terminar. No, si va a decir terminar, termine. Porque es parte de la credibilidad que hay en usted. Conclusiones cerradas. No termine y punto. Una persona que conocí en el pasado, escuché su sermón, y al final cuando concluyó dijo, muy bien, ya terminé, ya se pueden ir. Así dijo. No puede ser. O por ejemplo otras como, esto es lo que yo tenía para ustedes, gracias. No. No dé indicaciones falsas, vaya diciendo varias veces para terminar por una cuestión de inseguridad de que la gente esté cansada. No, si va a terminar, termine. No intente con conclusiones múltiples, concluya, aterrícelo. No introduzca ideas nuevas en la conclusión, no vuelva a abrir temas que van a quedar inconclusos. No desarrolle flacidez de entrega. Su conclusión es una parte integral del sermón, debe sonar importante. Es más bien, usted viene así, y aquí es donde está la conclusión. No haga así, y aquí haga la conclusión, y aquí estaba el cuerpo. Esto es lo que usted quiere, es el clímax, es el clímax. Conclusiones con destreza. Las conclusiones con destreza hacen un resumen, una declaración clara del PCS junto con el resumen de los puntos principales. Una conclusión con destreza es aplicando, usa aplicaciones, afirma, ilustra, puede inclusive ilustrar, pero acuérdense de la proporcionalidad. Conclusiones con destreza, puede citar una declaración de memoria, puede dejar preguntas en las mentes, puede orar, puede direccionar a la audiencia, puede hacerlos visualizar algo específicamente. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, gracias por su paciencia. Esto es uno de los puntos más extensos del método y les pido disculpas que hayan tenido que ver 2 videos. Muchas gracias por su paciencia y que el Señor los bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por este ratito, ponemos en tus manos, Señor, el producto y el impacto de ello. Ayuda, por favor, a todo oyente o persona que nos ve a entender cualquier cosa que no haya sido claro y que sienta la libertad de preguntar, Señor. Te pedimos que este no haya sido un ejercicio intelectual, pero uno espiritual, que nos recuerda el inmenso, precioso cuidado que tienes sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos y mis hermanas. Que tengan un buen día.